¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, quería preguntarles si es que se escuchaba, si es que se escucha perfectamente o no, pero ya me contestó el compañero que sí se escucha. Entonces, bien, vamos a arrancar con la clasecita del día de hoy. Eh, El tema correspondiente a la clase del día de hoy es de la parte de razonamiento lógico. Entonces, si bien este es un nuevo grupo con quienes arrancamos las clases gratuitas, pues bienvenidos y expresarles mis saludos, ¿no? De parte de acá de Educarte Ecuador. Hemos hecho esta sesión de clasecitas gratuitas con el fin de poder ayudar en su proceso de admisión a cualquiera de las universidades en las que ustedes quieran ingresar. Entonces, vamos a poner toda la atención del caso. A mí me gusta mucho interactuar con los estudiantes, entonces usted tiene abierto el chat. En algunos casos hay muchachos que también participan por medio del micrófono, entonces no hay ningún inconveniente. Si usted desea participar, quiere comentar algo, aportar algo también a la clase, entonces con plena libertad puede activar el micrófono y pues expresar lo que tenga que expresar. Bienvenidos una vez más y pues bueno, vamos a arrancar con la clase del día de hoy que corresponde a la parte de razonamiento lógico, como ustedes ven aquí. ¿Sí? Ahora, el día de hoy vamos a arrancar con el primer temita que corresponde a series numéricas. Este es el proyecto que nosotros hemos elaborado con el fin de que ustedes también tengan los mejores conocimientos. Recuerde que las personas que pertenecen al grupo VIP tienen acceso directo a estos documentos y por ende se les facilita el aprendizaje. Entonces ya al finalizar les doy un pequeño anuncio de en qué consta el curso VIP para saber si ustedes están interesados. Bueno, bien, el día de hoy, como les decía, el primer tema corresponde a la parte de series numéricas. ¿Ya? Como les decía, me gusta interactuar, así que la primera preguntita para ustedes es, ¿quién puede decirme cuál sería o qué se le viene a la mente cuando le escucha la palabra serie? ¿Cuál cree usted que es la definición de serie? ¿Los leo en los comentarios o los escucho, chicos? Ya, Buenas Diana, tardes. cantidad. Buenas tardes, licenciado. Una secuencia de números. Una secuencia de números, nos dice Liliana. Buenas tardes. Lo que sigue, Perdón, algo me decía el compañero. El No, orden en el que va. el orden en el que va, una sucesión de números, exacto. Mire, aquí primerito hay que entender lo que ustedes nos decían, ¿no es cierto? Que son números. Entonces, en una serie, ¿será que solamente hay un número? No, ¿no es cierto? Sino que hay varios números. Cuando, OLED. perdón, eso, hay varios. Cuando hay varios números en una secuencia, entonces, o en un elemento, en un grupo, a eso nosotros le llamamos conjunto. Entonces, primero vamos a partir que una serie es un conjunto de elementos. ¿Sí? En este caso, si hablamos de series numéricas, estos elementos, ¿qué van a ser? Números. ¿Sí? Entonces es un conjunto de números o un conjunto de elementos, pero que tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Lo que ahí algunos compañeros decían, una secuencia o un orden. Entonces este conjunto de elementos siguen un orden lógico o patrón de repetición. ¿Sí? Esa es la definición para serie. Entonces, las personas, yo espero que ustedes estén ahí con un cuadernito, si tienen chance de anotar ahí en alguna libretita, pues en buena hora.
Acuérdese de esta definición que le estoy dando porque es lo que nos va a servir para trabajar durante todo nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos que una serie, entonces, ha sido un conjunto de elementos que siguen un orden lógico o patrón de repetición. ¿Sí? En este caso, estos elementos van a ser números. Pero aquí aparece cosas que llaman la atención, ¿no es cierto? Mire, aquí nos dice orden, perdón. Ya le dice con otro color. Nos dice orden lógico, ¿no es cierto? Entonces, mire, orden lógico o patrón de repetición. Aparecen estas dos cositas o estos dos términos, que son dos cosas muy distintas. Aquí les explico el por qué. Fíjese bien, si es que yo les planteo una serie del siguiente tipo, fíjese. ¿Ya? Y les planteo la siguiente. ¿Ya? Les digo, identifique el número de esta primera. Identifique el número que continúa en la serie. ¿Qué va a pasar? Mire, yo me voy a fijar que del primer término al segundo término va sumando 1, ¿no es cierto? ¿Qué le hago al 5 para que me resulte 6? Dice la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, subiendo. y me da 6, Se correcto. le va sumando más 1, más 2, más 3 y así sucesivamente. Mire, entonces, esa es la palabra, sucesivamente. Del 6 al 8 suma 2, del 8 al 11 suma 3, del 11 al 14 suma 4. Entonces, mire, ¿qué pasó aquí? Va sumando 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Es decir, va incrementando su valor. O sea, sigue un orden. Por eso es diferente. Esto es un orden lógico, un orden que tiene sentido, porque va sumándose 1, 1, 2, 2, 3 y sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Entendido lo que es orden lógico? ¿Por qué es diferente del patrón de repetición? Ahora, fíjese qué es lo que está pasando en el segundo ejemplo. Del 16 al 19, ¿qué está pasando? Sumo 3. Son 3 números de diferencia. Se suma Es 3. del 19 al 22, también sumo 3. 3 más 3 e igual sucesivamente. O sea, ¿qué está pasando en este? Se repite el número. Eso, se repite el mismo número de elemento a elemento. Entonces, mire, cuando se repite el mismo número, entonces hablamos de un patrón de repetición. ¿Sí se dio cuenta entonces que hay dos cosas distintas en la serie? Hay un orden lógico, que es lo que tenemos aquí, y hay un patrón de repetición, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué es patrón? Porque se repite lo mismito, ¿no es cierto? Es como cuando la mamá se enoja con usted y le dice, ¿te pareces o eres igualito a tu papá? Entonces repites las mismas características de tu papá. Aquí repites la misma característica de número a número. ¿Comprendido hasta ahí, muchacho? Sí, profe. Sí, Ya. gracias. Entonces, si es que nosotros tenemos estas condiciones, va a ser complejo, ¿no es cierto?, que un ejercicio me diga, identifique el orden, y otro ejercicio me diga, identifique el patrón. Entonces, para no tener esta equivocación, nosotros estos dos términos, orden lógico o patrón de repetición, lo vamos a agrupar en una sola palabra. Orden lógico y patrón de repetición lo vamos a agrupar, ¿no?, lo vamos a agrupar en una sola palabra que se va a denominar ley de sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí en adelante yo ya no le voy a decir identifique el orden o identifique el patrón, sino que yo de aquí en adelante le voy a pedir que identifique la ley de sucesión. ¿Comprendido? Sí, hasta el momento. Sí. Listo. Con esto llegamos
a una deducción. ¿Cuál será entonces el objetivo de resolver una serie numérica? ¿Será que cuando nos presentan un ejercicio de series numéricas, el objetivo es hallar el número que continúa? En algunos casos sí, miren, hay ejercicios de este tipo, que nos está pidiendo que identifiquemos el número que continúa. Pero hay otros ejercicios, como por ejemplo, el de acá, mire, el número 12, ¿qué nos dice? ¿Qué número sobra? O sea, ¿qué número no va en la serie? Y hay otros ejercicios que, por ejemplo, nos piden que identifiquemos el número de la mitad. Entonces, dicho eso, el objetivo de una serie numérica no es hallar el número que continúa, sino que el objetivo es hallar esa ley de sucesión, es decir, esa característica que se repite o hace única a la serie. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo. Ahora, si nuestro objetivo es hallar la ley de sucesión, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo resuelvo una serie numérica? Para eso, yo les voy a dar algunas estrategias. ¿De acuerdo? De estas estrategias, yo he seleccionado las 6 principales. Porque recuerde que el objetivo de este examen no es que resolvamos, a ver, el objetivo es ingresar a la universidad, pero para ingresar a la universidad nosotros necesitamos resolver estos ejercicios de forma rápida, ¿cierto? Porque si resolvemos de forma rápida todos los ejercicios vamos a tener una buena calificación. Entonces, si nos presentan una serie, nosotros no podemos demorarnos más de 1 minuto en cada uno de los ejercicios o en cada una de las series, sino que debemos utilizar estrategias para que nuestra forma de resolución sea corta, ¿cierto? Entonces, estas 6 estrategias que les voy a mencionar nos van a servir para que nosotros podamos resolver nuestros ejercicios en tiempo récord, ¿de acuerdo? Entonces, la primera estrategia nos dice que debemos fijarnos en la longitud de la serie. ¿Por qué, muchachos? ¿A qué me refiero con la longitud? Es decir, a identificar la cantidad de números que nos presenta en la serie. Por ejemplo, mire, aquí tenemos 1 número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, 6 números. Sí, va a haber ejercicios como por ejemplo el 21 que tenemos 1, 2, 3 números. Sí, primerito identificamos la longitud. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que si nosotros tenemos 5 o menos elementos, nosotros estamos obligados a resolverlos de elemento a elemento. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer el ejercicio justamente el 21. Mire, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice la regla? Que cuando yo tengo 5 o menos elementos, debo resolver de 1 en 1. Entonces, mire, ¿qué me pregunto yo? Del 5 al 25, ¿qué está sucediendo? Una multiplicación. Se está sumando 20 en algunos casos, o como decía el compañero, se está multiplicando por 2, que también tiene razón. Entonces, mire, lo más seguro es que sea una multiplicación. Ya les explico por qué. Entonces, del 5 al 25, perdón, por 5, diré. Del 5 al 25, por 5. Sí, luego, mire, del 25 al 125, también está multiplicándose por 5. ¿Qué significa eso? Si yo tengo por 5 y por 5 he confirmado que mi ley de sucesión es multiplicar 5. Por lo tanto, al 125 que le hago, también le multiplico por 5. Entonces, mira, multiplicamos 5 por 5, 25, voy 2, 5 por 2, 10, y 2 que llevaba, 12, voy 1, 5 por 1, 5, y 1 que llevaba, 6. Entonces ha sido 625 nuestra opción de respuesta correcta. Sí,
Entonces, esto que acabamos de hacer, resolver de elemento a elemento, se hace solamente estamos obligados a resolverlo de esa manera cuando hay 5 o menos elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 6 o más elementos en nuestra serie? Cuando nosotros tenemos 6 o más elementos en nuestra serie, escuchará bien lo que le digo, se puede resolver en saltos, pero entenderás, dije que se puede, no es ley. Hay algunos casos que debe cumplirse o que se cumple por saltos y en otros casos que es necesario también que a pesar de que tenga 6 elementos, se resuelva de un elemento. Pero lo más probable, cuando nosotros nos encontremos con una serie larga, ¿no es cierto?, grande, lo primerito que se nos va a pasar por la cabeza es tratar de resolverle en saltos. Por ejemplo, nos vamos a ir al ejercicio 7. Mire, tenemos ¿cuántos elementos? Fíjese, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Sí, si yo tengo un número de elementos par, yo voy a empezar a saltar desde el primer elemento. Fijarás, aquí está la estrategia. Repito la estrategia. Cuento el número de elementos. Si mi número de elementos es par, yo empiezo a saltar desde el primer elemento. Sí, pero si yo tengo un número de elementos impar, me acorto el tiempo empezando a saltar desde el segundo elemento. Me explico. Y vamos a resolver el ejercicio 7. Mire, decíamos que tenemos 6 elementos. El 6 es número par, por lo tanto empiezo a saltar desde el primero. Empiezo desde el primero. Salto y salto. Y con eso me da exactamente el número que me está pidiendo, ¿no es cierto? Llegamos al número que me está pidiendo. Y con eso no me demoro tiempo viendo desde cuál será de saltar. Entonces, ¿qué digo? Mira, del 3 al 6, ¿qué ha pasado? Multiplicado por 2, 3 por 2, 6. Del 6 al 12, multiplicado por 2, 6 por 2, 2. Entonces, mira, confirmé que mi ley de sucesión es por 2. Aplico mi ley de sucesión al término final, ¿no es cierto? Entonces, 12 por 2 nos daría 24. ¿Comprendido? Esta parte es la que nos va a permitir acortarnos tiempo. Mire, fijémonos o busquemos una serie que tenga 7 o 9 elementos, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren, el ejercicio número 2, no, pero este nos dice que sobra. Vamos a buscar otro. A ver, hagámosle nomás con el ejercicio número 12. Mire, ¿qué es lo que yo podría decir? Hay 9 elementos, pero en el 12, ¿qué nos está pidiendo? Identifiquemos el número que sobra, ¿cierto? Eso nos pide. Entonces, ¿cuál es el incorrecto, en otras palabras? ¿Cuál número no debería ir? ¿Qué es lo que hago? Mire, también identifico. Tenía 9 elementos. Entonces, no me está pidiendo que identifique el número que continúa. Por lo tanto, no me sirve ver los saltos, sino ver en dónde está el error. Entonces, mira, yo voy del 4 al 8. ¿Qué está pasando del 4 al 8? Sumó 4 o multiplicó por 2. Ahora, del 8 al 6, menoró 2. Luego del 6 al 12, multiplicó por 2. Ah, mira, entonces no ha sido sumado, sino multiplicado. Luego, restó 2. Mira, luego multiplica 2, luego resta 2, luego ¿qué pasa? Debe multiplicarse por 2. Entonces, 18 por 2 nos da 36, no 30. Por lo tanto, el número que está sobrando o el número que está de más ha sido el número 30. 30. ¿De acuerdo? Eso como una aclaración, sí, porque no he encontrado un ejercicio que tenga 7 elementos. El número 3 parece que tiene 7.
El número 3. 2, 4, 6, 7. Ya, pero el número 3 se resuelve con otra técnica. Mire, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es número par o impar. Es impar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué nos decía la regla? Que cuando es impar, empezamos a saltar desde el segundo elemento. Segundo elemento. Vamos del 13 al 15, del 15 al 19 y del 19 al que me hace falta. Sí se dio cuenta que nos ahorramos tiempo porque no estábamos intentando cuál será de saltar, sino que ya nos dio la regla. Entonces, mire, del 13 al 15, ¿qué pasó? Sumado 2. Del 15 al 19, ¿qué pasó? Sumado 4. Entonces, ¿qué debo hacerle yo al 19? ¿Será que está sumando 2, 4, 6 o será que abajo está multiplicándose por 2? Entonces, eso es lo que nosotros debemos averiguar. 4 por 2 es 8. Y 19 más 8 nos daría 27, ¿no es cierto? ¿Tenemos 27 en nuestras opciones de respuesta? No, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que en la segunda ley de sucesión nosotros vayamos sumando 2. Entonces, 24 más 2 sería 6 y 19 más 6 sería 25. ¿Sí? ¿Se dio cuenta que hemos aplicado la primera estrategia? Ahí sí lo ¿Está comprendí. entendido? Sí. Ah, gracias, Vivian. Muy bien, ya. Ya, verá. Hasta ahí la primera estrategia. La segunda estrategia, muchachos. Permítanme leerlo por acá. La estrategia número 2 nos dice que debemos fijarnos u observar si la serie aumenta o disminuye. Para eso es necesario que nosotros comprendamos que todas estas series o todo lo que es razonamiento lógico, nosotros lo único que vamos a utilizar son las 4 operaciones básicas de la matemática, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿De acuerdo? Entonces, si me dice que yo tengo que observar si la serie aumenta o disminuye, ¿cuál es el objetivo? Me voy a cortar tiempo si yo, por ejemplo, analizo el primer término de mi serie. Y yo veo más acá, vamos en el 24. Analizo el primer término de la serie, que es 1024. Luego tengo 512. ¿Qué ha pasado? Del 1024 al 512, ¿ha aumentado o ha disminuido? No dice? veo las series para ver. Del 1024 al 512. Del 1024 al 512, ¿está aumentando o disminuyendo? ha disminuido. Está disminuyendo. Entonces, si es que el valor de un número disminuye, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las operaciones de la matemática que hacen que el valor de un número disminuya? La resta. La resta. ¿La resta y cuál más? ¿Solo la resta? La división. Y la división, correcto. Y por el contrario, si yo tengo el 5 y luego tengo el 10, ¿qué ha pasado? ¿El número aumenta o disminuye? Aumenta. Eso. Y entonces, ¿cuáles serían las operaciones de la matemática que hace que un número aumente? La suma y la multiplicación. Eso, muy bien, muchachos. Gracias por su participación. La suma y la multiplicación. Sí, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entendidísimo. ¿Cuál es la estrategia o qué es lo que va a permitir que nosotros podamos disminuir nuestro tiempo de resolución? Es saber identificar cuándo utilizamos la multiplicación y cuándo utilizamos la división, ¿no es cierto? Ya sabemos que la suma y resta cuando aumenta o disminuye, pero ¿cuándo la multiplicación y cuándo la división? Para la multiplicación y la división aparece una regla muy importante. ¿Qué nos dice esta regla? Que se va a aplicar estas dos operaciones de la matemática siempre y cuando
el término, o pongámosle el número que continúa, el número que continúa, si le aplicamos, perdón, cuando el número que continúa tiene un rango amplio de distancia, cuando tiene un rango amplio de distancia y se puede dar una multiplicación o división con un valor exacto, entonces aplicamos las operaciones. ¿Cuál es la multiplicación y la división? Me explico lo que está en la teoría. Si yo, por ejemplo, mire, tengo el 7 al 49, del 7 al 49, ¿qué pasa? Del Multiplica el 7 por 7. 7. 7 por 7, 49. multiplica. Antes de pasar al 7 por 7, del 7 al 49, ¿cuántos números tenemos? 42 números, ¿no es cierto? Está el 8, 9, 10, 11, 12, 13, sucesivamente. O sea, existen 42 números entre el 7 y el 49. Entonces, como hay un rango amplio de distancia, ¿qué digo? Allá, en lugar de sumar, puede ser que posiblemente sea una multiplicación. ¿Qué es lo que dijeron ustedes? Ah, mira, si hay un número que multiplicado por el primer término me dé exactamente el siguiente valor. ¿Cuál es ese número? El 7. Multiplicado por 7 me da exactamente el siguiente valor. Solamente cuando esto sucede, podemos aplicar la multiplicación y la división. ¿Correcto? Fíjese bien lo que yo le voy a plantear acá. Del 7 al 43. Del 7 al 43, también hay muchos números entre estos, ¿no es cierto? Hay bastantísimos números, 30 y pico de números. Sí. Entonces, como hay un rango amplio de distancia, el profe me dice que hay que aplicar una multiplicación. Pero la pregunta es, ¿habrá un número que multiplicado por el primer término, en este caso el 7, me dé exactamente 43? No, porque 6 por No, ¿no es 7. cierto? Imposible. Entonces, cuando esto sucede, estamos obligados ¿a qué? A aplicar la suma. ¿Comprendido? Sí. Es. Mire, solamente fíjese en este ejercicio en el 24. Del 1024 al 512, hay 512 números, ¿no es cierto?, entre estos dos. Como hay 512 números entre estos dos, que es un rango amplio de distancia, puede ser de que se trate, como está disminuyendo, de una división, ¿no es cierto? Entonces, mire, ¿qué puedo decir? Hay un número que dividido 1024 me dé exactamente 512. A 2. Sí, para 2. Para 2. Entonces es mejor que nosotros le dividamos para 2 que le restemos. Y lo mismo aplico del 512 al 256. Hay un número que dividido para 512 nos dé exactamente 256. Sí, ¿no es cierto? También dividido para 2. Como hemos confirmado que dividido para 2 es nuestra ley de sucesión, ¿qué hago? Voy al último término y al 128 aplico nuestra ley de sucesión, que es dividido para 2, y la respuesta sería 64. 64. ¿Se dio cuenta cómo aplicar la estrategia? Sí. Ah, ¿estamos todos de acuerdo, muchachos? ¿Me confirmo? Sí, profe, sí. ¿Sí? Listo. Ay, permítanme un segundito. Ya. Comprendida entonces la segunda estrategia. Vamos con la siguiente
estrategia, la tercera. Espero que estén anotando, ¿no? Sí, profe. Vamos, estrategia número 3. La estrategia número 3, muchachos, nos habla de una forma de resolución en agrupación o agrupando elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hay ocasiones en las que ya nosotros saltamos, hicimos por salto varios elementos, ya sumamos, ya restamos, ya multiplicamos, ya dividimos y no nos da la respuesta. Entonces, ¿qué es muy probable? Que los elementos se estén agrupando. Y para hacer un grupo deben haber dos o más elementos. Me explico con un ejemplo. Puede ser que yo me encuentre el siguiente ejercicio. Así. Y le digo, identifique el número que continúa. A ver, aquí está mal. Espérame un segundo. Ya, así. ¿Cuál sería el número que continúa en la serie? Entonces, si usted se da cuenta, mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces yo decía, el parte del segundo, del 6 al 10 más 4, del 10 al 15 puede ser más 5. Entonces esto puede tener relación, ¿no es cierto? Y decirle acá, del 15 al que sigue hay que sumarle 6. Pero nadie me asegura que eso vaya a suceder, ¿no es cierto? Porque en las opciones de respuesta correcta, por ejemplo, no tengo el 21. No hay la opción de respuesta 21. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Agrupar y entender la agrupación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy probablemente diga, mire, del 5 al 6, ¿qué está pasando? Agrupo los dos números y veo que están sumando 1. Luego, mira, del 8 al 10, los agrupo y ¿qué digo? Mira, Va del 8 al 10 2. están sumando 2. Suma más 2. 10. Luego agrupo dos términos y veo que del 12 al 15 va sumando 3. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos dice la ley de sucesión? Que yo voy a agrupar estos dos términos y voy a aplicar lo que está pasando en nuestra ley de sucesión. El primer grupo más 1, segundo grupo más 2, tercer grupo más 3. ¿Qué va a pasar con el cuarto grupo? Vamos a sumar 4. Entonces, en este caso nos coincidió, ¿no es cierto?, con los saltos, porque sería 21. Pero la idea es comprender esto, ¿no es cierto? Ahora, Pero si en las respuestas no hay 21, como dijo anteriormente, ¿cómo podría claro, ser? en este caso sí nos coincidió el ejercicio. En este caso sí nos coincidió el ejercicio tanto en saltos como por agrupación. Déjenme les planteo un nuevo ejemplo, ya para que no suceda esto. Para tenerle clarito el ejercicio. Espera. Entonces, puede ser, yo sí tengo el 21 y le estoy pidiendo que identifique el que continúa. ¿Ya? Entonces, ahí sí. ¿Cuál sería la opción de respuesta correcta? ¿O cuál sería el número que continúa, muchachos? 26 La misma más 6 situación. más 5. Perdón, 21 más 5, 26. seguros. Porque acuérdese que, ¿qué es lo que decíamos? Agrupando dos términos. Mira, aquí ya agrupamos dos términos. Este es más 1, más 2, más 3, más 4. Obviamente, estos dos términos que continúan, debo aplicarle el más 5, ¿no es cierto? Pero yo no tengo el número de acá. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Identificar entonces qué está pasando de aquí a acá. Mire. Sí, mire, del 6 al 8, ¿qué pasó? Sumo 2. El último término del segundo del grupo con el primer término del siguiente grupo. Mire. Último término con el primero del siguiente. Del 10 al 12, sumo 2. Último término con el primero. Del 5 al 17, sumo 2. Entonces aplico la misma ley de sucesión. Último término con el primer término del siguiente grupo, ¿qué hago? Le sumo 2. Y 21 más 2 me da 23. Y ahora sí, miren,
Como ya encontré este primer término, ¿qué pasa? Agrupo los dos y le aplico la ley de sucesión que era más 5 y el siguiente término ha sido 28. ¿Se comprendió? Ujú. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, era para graficarles mejor el ejercicio. Sí, entonces eso es agrupar. ¿Comprendido? No siempre de dos en dos, sino que a veces hay 3 elementos, 4 elementos. Usted tiene que saber identificar en cuánto o cuántos elementos se están agrupando. ¿Comprendido, muchachos? Sí, Sí. profe, ahí sí. Sí, licenciado. Bien, vamos con el siguiente ejercicio o con la siguiente estrategia. Estrategia número 4 nos dice que vamos a aplicar la estrategia de espejo. Entonces, ¿qué nos dice la estrategia de espejo, chicos? La estrategia de espejo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función de un espejo o para qué sirve un espejo? Para reflejar. Refleja lo mismo. Correcto, para reflejar. Entonces, en una serie, la estrategia de espejo también es reflejar. Por ejemplo, miren, se nos puede, en esta estrategia de espejo, se nos van a presentar 3 casos. El primer caso es tal cual un espejo o un reflejo. Miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pongo un elemento al frente de otro elemento, este se va a reflejar, ¿no es cierto? En la misma posición. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo hasta ahí. Se refleja. Entonces, mire, se nos presenta la siguiente serie. 10, 30, 15, 8, 16, 22. 10, 30, 15, 8, 16, 22 y 22. ¿Y qué es lo que yo les decía? Los elementos, ¿qué es lo que hace un espejo? Reflejan, ¿no es cierto? Entonces, mire, yo ya puedo ser que yo del 10 al 30 diga, está sumando 20, o del 10 al 15 está sumando 5, y luego por salto sumando 1, luego va restando, y así sucesivamente. O sea, no tiene sentido resolverle de elemento a elemento, ni tampoco tiene sentido resolverle en saltos. Entonces, mire, cuando no encuentro sentido y ni siquiera agrupándole, ¿qué digo? Yo veo que al final tengo el 22 y después del 22 tengo otro 22. Entonces, ¿qué pasó? Se reflejó, ¿no es cierto? Llegó 22, se reflejó con el 22. Luego, o antes del 22, ¿qué tengo? El 16. Por lo tanto, el 16, ¿con cuál se va a reflejar, muchachos? Con el 16. ¿Se dio cuenta? Sí, Lice. Ya. Entonces, ese es el primer caso. Va tal cual. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es el espejo piramidal. En forma de pirámide. ¿Se acuerda? Yo le decía que todo lo que está al frente se refleja con lo que está al frente. Se refleja, ¿no es cierto? Se refleja. Pero, ¿qué pasa con el elemento que nosotros tenemos en la puntita? ¿Se va a reflejar con algo? ¿Este elemento se va a reflejar con algo? No, ¿no es cierto? Porque ya está en la puntita. Graficado o en una serie expresado este segundo caso se puede ver de la siguiente manera. Y yo le digo, hay el número que continúa en la serie. ¿Cuál sería? Aplicando la estrategia piramidal. Mira, lo mismo. Puede ser que yo aquí tengo el 5, se refleja con 5. 15 se refleja con 15. 22 se refleja con 22. Pero el 18 que está en la punta
no se refleja con ninguno, mira. Entonces, mira, a partir del 22 se empieza a reflejar. Luego, ¿qué va a pasar? El 15 se va a reflejar con el 15. ¿Se entendió? Ah, ok. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ese es el segundo caso. El tercer caso, muchachos. El tercer caso de espejo, y este es el que les va a salvar la vida en muchísimas series. El último caso, les voy a escribir acá, solamente se aplica solo y únicamente cuando el primer término de la serie o de la ley de sucesión vuelve a aparecer, cuando el primer término de la serie o de la ley de sucesión vuelve a aparecer, eso significa que hasta ahí llega la serie y hasta ahí llega la serie o ley de sucesión porque se aplica en ambos, y hasta ahí llega la serie o ley de sucesión, y a partir de ahí todo se repite. Explico con un ejemplo lo que está en la teoría. Tenemos el siguiente ejercicio. 10, 28, 12, 29, 30, 10. Y nos da el espacio vacío. Y la pregunta es, identifique el número que continúa. ¿Qué nos dice la regla del tercer caso de espejo? Que cuando el primer término de mi serie vuelve a aparecer, eso significa que hasta aquí llega la serie y a partir de aquí todo se repite. Entonces, miren, Repite. tenemos el 10. Después del 10, ¿qué encontramos? El 28. El 28. El número correcto, el número que continúa sería el 28. 28. ¿Comprendido? Sí, listen. Sí. Eso en la serie. Pero ¿qué más nos decía la teoría? Que también se puede aplicar en la ley de sucesión. Me explico. Tengo el siguiente ejercicio. Dos, uno, cuatro, ocho, siete, 10. Ya no me salió por agrupación, ya no me salió por espejo, ya no me salió por salto. ¿Qué significa? Puede ser de que primero tengamos que resolver todo el ejercicio. Entonces, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Por saltos no me salió, entonces resuelvo de elemento a elemento. Y digo, del 2 al 1, ¿qué pasó? Se restó 1. Esto, Del 1 al 4, Aumenta sumamos. 3. Del 4 al 8, se multiplicó por 2. Y luego del 8 al 7, ¿qué pasó? Te resta 1. Se restó 1. ¿Qué nos decía nuestro tercer caso de espejo? Que cuando el primer término de nuestra ley de sucesión vuelve a aparecer, hasta ahí llega y a partir de ahí todo se Todo se repite. repite. Entonces, mire, después del más 1 que tenemos, más 3. Verifiquemos, mire, del 7 al 10, más 3. Cumple la condición. Por lo tanto, después del más 3 que viene, por 2. Por 2. Entonces, ¿qué debo hacer? 10 por 2 sería 20. 20. ¿Comprendido? Sí. listo. ¿Ya?
Y eso serían las primeras 4 estrategias para que usted resuelva con éxito su examen de admisión en la parte de razonamiento lógico. Antes de continuar, chicos, quiero tomarme un espaciecito para poderles informar sobre el curso VIP. Bueno, en el transcurso de la clase han estado conectándose varios compañeros, se han ido desconectando, pero nos gustaría muchísimo que puedan recibir esta información y que sepan que desde acá de Educarte Ecuador hemos elaborado este taller, estas clases gratuitas con el fin de poderles aportar en su proceso de admisión. Por ende, queremos que ustedes sean beneficiarios también de una beca exclusiva con un descuento que no se ha visto en otras ocasiones, para que ustedes sean parte de nuestro grupo VIP, del grupo VIP, en donde ustedes van a poder tener acceso a nuestras clases pregrabadas, van a poder acceder a nuestra plataforma virtual y van también a poder acceder a nuestros documentos. ¿Sí? Todo eso le incluye nuestro curso VIP, en donde también van a poder recibir más clases de las que ustedes reciben generalmente. Nuestro horario para este curso es los lunes, miércoles y viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde y tendrán acceso a todos los beneficios que anteriormente les he comentado. Hay personas que de aquí están interesados, por ejemplo, los compañeros que tengo ahí en la salita que han estado participando con nosotros, les agradezco mucho también que estén activos, esa es la actitud. Queremos entrar a la universidad, entonces tenemos que aprovechar al máximo de donde venga la información. Entonces, ¿qué les parece a los compañeros que han estado participando? ¿Les está gustando las clases o no? Cuenten. Sí, está muy buena la explicación. Qué bueno. Entonces, yo esperaría que en algún momento, si ustedes quieren acceder a estos beneficios, ustedes se puedan comunicar directamente a nuestro grupo, a nuestro número de WhatsApp o al número que usted tiene en pantalla, 098-777-0395, y con gusto nosotros les estamos atendiendo y dando la información correspondiente para que sean parte del grupo VIP. Recuerde que ustedes, al estar en estas clases gratuitas, son los únicos que acceden a este beneficio de los $50, el valor promocional, porque nuestro curso normal virtual está en $150. Entonces usted tendría que escribir al WhatsApp y le dice: profe, vengo de las clases gratuitas, me dijeron que hay un descuento por estar en este grupo de 50 y nuestro curso nos va a valer $50. Entonces automáticamente usted estaría siendo parte de nuestro grupo VIP de Educarte Ecuador. Listo, muchachos. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de estas 4 estrategias? No, ninguno. Entonces, les dejo con ese pendientecito. Si estas son las 4 estrategias, ¿cuáles son las 2 siguientes? Les dejo con esa inquietud para podernos conectar en una siguiente oportunidad, que posiblemente sea el día jueves también conmigo, y estaríamos trabajando a mayor profundidad y viendo ejercicios más interesantes. Eso sería todo de parte de acá de nosotros, de mi persona y de Educarte Ecuador. Espero verles muy prontito en el curso VIP. Sobre las Muchas clases gracias, VIP. muy amable. Con mucho gusto, Liliana. Ariel nos dice, sobre las clases VIP son de manera virtual. Sí, Ariel, si es que tú quieres tomar nuestro curso VIP, tenemos clases virtuales, o también si te encuentras dentro de la provincia de Cotopaxi, estamos ubicados en el cantón de Atacunga y podemos recibirte de forma presencial. ¿Sí? Eso sería todo, muchachos. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos estaríamos viendo el día jueves. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego.